Dice así: Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor como el aroma de dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres, el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Muy bien, estamos en la porción Hayei Sarah. Dice: la relación de las buenas acciones de un hombre con el lugar que le fue asignado en el mundo por venir es explicado por los cabalistas. Aprendemos que hay finalmente tantos lugares diferentes en el mundo superior como hay variedad de buenas acciones en este. Así como los perversos reciben una condena cada noche mientras están dormidos, así los justos reciben en la noche una bendición cuando sus almas ascienden a labrar su futuro camino a los reinos celestiales. Las almas justas también disfrutan de un diálogo con los ángeles y los santos, quienes a cambio de información del mundo inferior confieren dones de sabiduría. Fue la fue dicha sabiduría, dice Rabí Jiyá, la que capacitó a Abraham para entender, localizar y evitar las fuentes de las cuales los espíritus malévolos traen corrupción y negatividad a los imprudentes y deshonestos de este mundo. Fíjense cómo, o sea, siempre ha existido una conexión con los mundos espirituales, pero aquí el Zohar nos explica cómo los ángeles y los seres de otras dimensiones eh, traen información de sabiduría, traen secretos, traen, pues, pues sí, cosas ocultas de la Torá a cambio de información del mundo inferior. Entonces, siempre entonces los hombres hemos tenido un contacto o una conexión con los mundos espirituales. No es algo nuevo. Y lo digo porque muchas veces nosotros, pues pensamos que no tenemos una conexión con los mundos superiores, o que la conexión con los mundos espirituales no es una realidad, pero aquí el Zohar nos explica incluso cómo muchos cabalistas, pues así era como obtenían sus secretos a través de ángeles. Los ángeles inclusive a veces son los que te dan profecía. Entonces, cuando tú durante el día tienes buenas acciones, durante la noche cuando vas a dormir entras a una dimensión espiritual. Y también dice que hay tantos cielos, tantos, pues sí, tantos mundos en el cielo, como tantas buenas acciones en este mundo físico. Entonces, cada buena acción
cuenta como una bendición. Las buenas acciones no se quedan sin recompensa. Entonces, si a veces pensamos que no hay recompensa para hacer las cosas bien y pensamos que, pues, si no hay recompensa para hacer el bien, pues entonces podemos hacer el mal, nos equivocamos porque aquí el Zohar nos enseña, nos muestra, nos revela cómo tantas acciones positivas que puede hacer una persona en su vida es equivalente a a tantos mundos a donde el alma sube cuando la persona va a dormir. Cuando la persona va a dormir, lo hemos platicado en otras clases, una sesentava parte de la persona se muere y esa sesentava parte de la persona fallece, el alma sale del cuerpo en la noche, todas las noches, y según sus buenas acciones entra en estos mundos espirituales. Y en estos mundos espirituales, el alma trae consigo mensajes de los ángeles o trae consigo grados espirituales o bendiciones o todo tipo de regalos de los mundos superiores. Entonces, todos los regalos de los mundos superiores que tenemos, que recibimos de los mundos superiores, todos los regalos que recibimos de los mundos superiores, eh, los recibimos por acciones positivas en este mundo. Entonces, así sea la acción más como simple, pero que sea una buena acción, tienen su recompensa en elevarme a los mundos superiores. Entonces, a lo mejor durante el día, cuando hice la buena acción, no vi ningún fruto, ningún resultado, pero esa alma en la noche va al cielo y recibe información. Así era como los profetas sabían exactamente qué era lo que tenían que hacer en su vida. Les avisaban cuando venían calamidades, les avisaban cosas, les revelaban en sueños cosas, les revelaban sabiduría y les daban todo tipo de gracias especiales, ¿eh? Pero todo eso se lo revelaban durante la noche, fruto de las buenas acciones que la persona tenía en la mañana, durante el día. Entonces, un perdón, un acto de compartir, un acto de certeza absoluta, cualquiera de esas cosas nos abren el, el espacio hacia los mundos espirituales. Dice, ven y ve. Acuérdense que siempre que el Zohar dice ven y ve, hay un secreto en esa pequeña porción. Ven y ve. El Santísimo bendito sea Él tiene varios lugares en este mundo. En todos ellos hay apartamentos para los justos, cada uno de acuerdo a su grado merecido. Entonces, el cielo como tal no es una sola dimensión, sino es una serie de múltiples dimensiones en donde entramos a través de nuestras buenas acciones. Entonces, cuando una persona está teniendo una buena acción, en ese mismo instante está entrando en una dimensión del cielo. O sea, ni siquiera se tiene que esperar hasta dormir o a morir para entrar en el cielo. En el instante en el que la persona está teniendo la acción positiva, en ese instante la persona está en el cielo. Metafísicamente la persona ya no está en Malhut, está en el cielo. Se eleva a un nivel espiritual. Entonces, imagínense, por ejemplo, una persona que ayuda que ayuda a los demás y que se preocupa genuinamente por los demás, o alguien que ha desarrollado su capacidad de amor incondicional, o una persona que es sumamente generosa, cada vez que esa persona interactúa con esa generosidad, o cada vez que esa persona interactúa con los demás con ese atributo que ha logrado desarrollar, en ese momento esa persona está en un cielo. Físicamente lo podemos ver aquí, metafísicamente no está aquí. Y como metafísicamente no está aquí,
se podría decir que está en el cielo. Por ejemplo, a una persona después de hacer un acto de caridad, la persona ya no está aquí en este mundo físico, entra en el mundo espiritual. Por lo tanto, esa persona que hizo ese acto de caridad es probable que los ángeles puedan entrar en contacto con él porque él subió a esa dimensión. Entonces, la persona crea como una afinidad especial espiritual con los ángeles o con los guías espirituales o los tzadikim desencarnados, ¿no? Porque también los justos desencarnados también son entidades que están en los mundos espirituales, pero son las buenas acciones las que te hacen elevarte a esa dimensión. Entonces, a veces pensamos que para entrar en contacto con los mundos espirituales, pues hay que meditar mucho, pero en realidad puedo brincarme incluso el proceso de meditación cuando yo tengo una acción de amor incondicional o cuando estoy considerando como el tema de la unidad, entendiendo que somos una misma cosa y a partir de ahí empiezo a fluir con las demás personas. En ese momento yo me estoy elevando a una dimensión donde es posible que ahora sí me hable mi maestro interior o ahora sí un ángel me esté hablando o me esté diciendo alguna información o inclusive yo puedo tener esas acciones y les puedo decir a esos ángeles este, que me aclaren algo o les puedo decir, no sé, tal porción del Zohar, no entiendo esto, ayúdame. Y así es como se descodifica el libro del Zohar. El libro del Zohar es un código, pero las personas que se comprometen con el estudio del Zohar regularmente interactúan con los ángeles y es a través de la interacción con los ángeles que el Zohar les revela una porción. Si 10 personas conectan con el libro del Zohar, a las 10 personas, a cada una le revela una porción distinta. Es algo como impresionante, o sea, les regala como un pedazo del pastel a cada quien, pero esa porción es revelada por los ángeles que están en alguna dimensión. Entonces, cuando alguien se consagra al estudio del Zohar y lo practica y lo practica y lo practica, hay un cielo especial. Inclusive entramos en una dimensión especial cuando estudiamos el Zohar. Siempre que estudiamos el Zohar, pareciera que es como si estuviéramos, no sé, tal vez conversando, alguna plática o algo así, pero en realidad cuando estudiamos el Zohar, entramos en otra dimensión y en ese momento los ángeles nos bombardean de pensamientos, de intuiciones, nos caen 20 de cosas que hemos hecho mal, y empieza como esa energía empieza a fluir con nosotros. Nos empezamos a unir metafísicamente a toda esa luz. Dice, está escrito, feliz es el hombre a quien tú entregas y haces que se acerque a ti, para que pueda morar en tus atrios. Salmo 65:5. Este versículo se refiere a aquellos a quienes el Santísimo, bendito sea Él, hace aproximarse a Él, ya que estos son las almas que ascienden para unirse con la herencia preparada para ellas, y que pueda morar en tus atrios. Alude a las salas exteriores y los grados fuera del templo. ¿A quiénes se refiere? La alusión es aquí, como está escrito: te daré libre acceso entre aquellos que están presentes. Este es el grado específico asignado entre los santos seres celestiales. Entonces, ¿qué significa la luz? Y te daré libre acceso entre aquellos que están presentes. Este es el grado específico asignado entre los santos seres celestiales. Entonces, cada buena acción nos da acceso al contacto con los mundos superiores. Fíjense cómo Dios tiene una sabiduría maravillosa y cómo se mueve siempre se mueve a través de Jochma, siempre se mueve a través de la sabiduría. O sea, solo podemos tener contacto con esa dimensión espiritual si antes tuvimos buenas acciones. Y cuando hablo de buenas acciones es entender muchas de las cosas que hemos estudiado.
por ahí las personas que son nuevas o que no han tomado todas las clases, por ahí mándenme un mensajito y les voy a mandar un curso intensivo de las leyes espirituales para que más o menos entiendan a qué se refiere el Zohar cuando dice eh, daré libre acceso a aquellos entre aquellos que están presentes. O sea, cuando empezamos a fluir con las leyes espirituales, empezamos a tener acceso al mundo espiritual. Entonces, estudiar Kabbalah nos da acceso al mundo espiritual, pero no por el hecho de estudiarla, sino por el hecho de practicarla. Entonces, se es considerado que cuando ponemos en práctica la Kabbalah, es considerado que entramos en las dimensiones espirituales. Realmente nos movemos a las dimensiones espirituales. Dice, todos los que merecen este grado son los mensajeros del Señor del universo, como los ángeles, porque quienes están presentes son mensajeros. Ellos siempre hacen los mandados de acuerdo con el deseo del Señor, porque ellos están siempre en santidad y nunca son corrompidos. Entonces, es considerada una persona que está en un estado de santidad. Fíjense, esto cuando lo comprendí, porque antes pensaba, pues una persona santa es una persona que está, pues como en el templo todo el tiempo rezando y está totalmente abandonada a Dios y yo decía, pues es difícil para mí porque pues tengo muchas cosas que hacer y hijos y trabajo y muchas cosas. Entonces, a lo mejor la santidad no es para mí, pero después comprendí algo. Cuando una persona tiene acciones donde se preocupa genuinamente por los demás y realmente hace un esfuerzo por el otro, esa persona que está teniendo esas acciones que pueden ser consideradas como actos de caridad, es considerada una persona en santidad. O sea, que cuando una persona comparte, cuando una persona verdaderamente da, a pesar de no querer hacerlo, a pesar de decir, "Ah, es que no lo voy a hacer, es que no quiero compartir, es que no puedo compartir", cuando una persona, a pesar de todas esas creencias y toda esa energía que tiene, da la caridad, o sea, cuando se mueve y da la caridad, en ese momento esa persona entra en un estado de santidad. Yo ahí entendí justamente que, o sea, la santidad no necesariamente es entrar en estados como contemplativos y meditativos. Así es una forma eso, pero también aquí el Zohar nos revela otra forma de entrar en un proceso de santificación y es a través del compartir. Entonces, cada vez que nosotros compartimos, cada vez que nosotros tenemos esos momentos donde me preocupa la otra persona y hago un esfuerzo para ayudarla, para fluir, en ese momento que yo tengo esa preocupación genuina y fluyo y estoy compartiendo con esa situación, ahí entro en esa energía de santidad. Y en ese momento soy considerado un ángel en la tierra. Entonces, todas las personas que asisten a otras personas, por ahí había una ley espiritual que dice, ocúpate de los demás y deja que yo me ocupe de ti. Y ese dicho cabalista se refiere, ocúpate de los demás y deja que yo me ocupe de ti. No sé si les ha pasado que a veces tratas de resolver los problemas de tu vida y no puedes. Tapas un hoyo, se destapa el otro y así andas con todas las cosas, ¿no? O a veces simplemente no puedes hacer las cosas. A veces está trabado, no sé, tu vida, ¿no? O sea, por más que le quieres arreglar y componer algo, se descompone otra cosa. En ese momento, esta enseñanza, esta ley espiritual dice, en ese momento quita tu atención de eso que estás haciendo preocupado en ti y, y ocúpate de ayudar en su necesidad al que está al lado de ti.
Entonces, no sé si les ha pasado que de repente está atorada tu vida, no puedes resolver las cosas, no sé, por alguna razón, no te salen bien las cosas, no puedes resolverlo, o sea, es algo que pues, está descompuesto y así, pareciera que Dios quiere que esté así, pero de repente al lado de ti hay personas que están teniendo como necesidades y que puedes ayudarlos, que son cosas a veces hasta muy simples para ti, puedes ayudar a la otra persona. Y cuando decides hacer eso y preocuparte por la otra persona que está al lado de ti, en ese momento mágicamente se soluciona tu problema por ese principio espiritual. Ocúpate de los demás y deja que yo me ocupe de ti. Sobre todo de lo que tú no puedes ocuparte, ¿no? De lo que no puedes resolver. Porque puedes decir, ay, es que yo puedo resolver mis cosas. No, no es cierto. O sea, va a haber mil cosas en tu vida que no puedes resolverlas tú. Entonces, y la gente que hay a tu alrededor no es casualidad. Dios te la manda para que puedas aplicar este dicho. Entonces, imagínate que es como tú llegas al final del corredor, ves una pared gigantesca, tú no puedes brincarla, te das cuenta que es imposible, está muy alta, no puedes brincarla. Y en lugar de agüitarte o deprimirte o regresarte o no sé, o hacer alguna cosa destructiva para ti, en ese momento volteas al lado tuyo y aparece un vendedor y te dice, oiga, cómpreme este producto. Y justo llega en un momento como inadecuado, en un momento incluso donde no tengo ganas ni de platicar, no tengo ganas ni de comprarle, no tengo nada, ganas de navegar de ninguna forma. Pero si en ese momento tú entiendes esta ley espiritual y fluyes con esa persona, le dices, ok, a ver, deme su producto, se lo compro, compras el producto de la persona que está ahí y en ese momento llega alguien y te dice, llegan tres personas y te dicen, te subimos, te ayudamos entre los tres y te subimos. Y entonces alguien viene y te ayuda a resolver el problema con el que tú te habías topado y que en ese momento era imposible que tú salieras de ahí. Entonces, la vida puede ser a veces un laberinto sin salida, aparentemente, sin salida para el que es egoísta y está ensimismado y solo se dedica a sí mismo y se preocupa por sí mismo, sin salida para esa persona. Pero es un laberinto donde pueden aparecer salidas y cada oportunidad de dar en tu vida es una salida, es una forma de brincar esas bardas que tú no puedes brincar. Cada persona que se acerca a tu vida y te dice, oye, ayúdame, oye, y tú dices, oye, qué bendición traigo para mí si lo ayudo. O sea, si lo ayudo o no lo ayudo es lo mismo, ¿no es cierto? Es probable que tú estés en un laberinto en este momento en tu vida y por eso pone al otro enfrente de ti. Esa persona que está enfrente de ti es tu salida a su laberinto, a tu propio laberinto. Entonces, esa barda tan gigantesca que tú no puedes brincar, esa otra persona que está ahí es la gasolina que Dios te mandó para impulsarte a brincar. Tu propia barda. Entonces, no es que vengas y me ayudes, es que la persona que está junto a ti, frente de ti, te está más bien generando como la posibilidad de que tú mismo te ayudes a ti mismo. Pero eso no lo vemos porque pensamos que el otro está separado de nosotros. Entonces, dice, ¿a quiénes se refiere? La alusión aquí es como está escrito, te daré libre acceso entre aquellos que están presentes. Este es un grado específico asignado entre los santos seres celestiales. Todos los que merecen este grado son los mensajeros del Señor del universo, como los ángeles, porque quienes están presentes son mensajeros. Ellos siempre hacen los mandados de acuerdo al deseo de su Señor, porque ellos siempre están en santidad y nunca son corrompidos. Entonces siempre obedecen a su Señor. Entonces, todas las oportunidades de dar en tu vida es tu Señor que te está diciendo necesitas hacerlo. Los ángeles lo hacen. Y esa es la diferencia entre un ángel y una persona. Y esa es la diferencia entre estar en Malhut y estar en los mundos superiores, estar en Yesod, en Netzach, Jojod
Tiferet o hacia arriba. O sea, la diferencia entre estar en este mundo o estar en un mundo superior es que los ángeles comprenden que todo lo está moviendo Dios. Y por eso ellos no ven a la otra, no ven a la persona que les pide ayuda, ellos ven la luz del Creador en esa persona y toman el servir a esa persona como si sirvieran al mismo Creador del universo. Así es como trabajan los ángeles, con esa humildad. Pues es como si estuvieran sirviendo al mismo Señor del universo, ayudando a la persona que le está diciendo, ayúdame con esto, ayúdame con mi trabajo, ayúdame con lo económico, ayúdame con una relación. Y los ángeles lo que están haciendo es que se están moviendo en función de su, de la necesidad de compartir. Entonces es una forma en la que nosotros podemos entender que el creador está moviendo los hilos y no es casual que esté ahí frente a ti alguien necesitando de ti. Es más, incluso puede ser que la persona que está frente a ti está tan bloqueada que ni siquiera puede pedir ayuda. Entonces ahí es donde uno debe entender que todo en este mundo es un enorme deseo de recibir y que para que tú puedas, como dicen, un tuerto es rey en tierra de ciegos o algo así, ¿no? Pues cuando una persona entiende eso, que en este mundo es un enorme deseo de recibir y que cuando la persona se pone a observar que, como los ángeles, que el servir a esa otra persona es como servir al mismo creador del universo, que el compartir con otra persona es como si le estuviera compartiendo al creador del universo. Cuando alguien lo entiende, pero realmente lo entiende, jamás se separa del dar, jamás se separa, inclusive todos los días le dice a Dios, gracias porque me pones del lado de los que dan. Porque para mí es importante entender que estoy sirviendo al mismo creador. La persona que te está diciendo, oye, necesitas ser más paciente, poner atención y te enoja que te lo digan. Y dices, bueno, ok, voy a corregir. ¿Y por qué tengo que corregir? Porque el mismo creador del universo me lo está diciendo, que es lo que yo tengo que hacer. Entonces, cada vez que una persona se acerca, te mira a los ojos y te pide de frente a ti algo o te dice algo que te mueve de tu zona de confort, no tienes que ver a la persona, sino tienes que ver a Dios en esa persona. Y es Dios el que te lo está pidiendo. ¿Por qué tengo la certeza que es la luz? Porque te está pidiendo que des. ¿Y por qué te pide que des? Porque lo que Él quiere es que entres en un nivel de santidad. Y así trata de sacar del hoyo a todos sus hijos. Obviamente, el 99% de nosotros, pues no entiende que esa oportunidad de compartir viene del creador y es realmente lo que el creador quiere es que yo entre en ese proceso de santidad. Y esa pequeña acción de compartir o de ayuda es lo que me separa justamente de ese estado espiritual al que se refiere el libro del Zohar. Increíble, ¿no? Por esa razón, si vemos, por ejemplo, la historia de Jesucristo y leemos el Evangelio, vamos a ver que Jesús está como en un estado de servicio todo el tiempo. Y de ahí inferimos que entonces ser cristiano no se refiere a tener una religión, sino o pertenecer a un grupo, sino ser cristiano es una actitud de servir, es una actitud de compartir, aunque no quiera y aunque no tenga ganas. Eso significa realmente ser cristiano. ¿Y por qué ese es el significado de ser un cristiano? Porque cuando una persona entiende que su meta, su propósito, el objetivo de su vida es entregarse a ese proceso y dejar que la luz saque de él todo lo que tiene, todo el potencial que tiene. La gente que más crece son las personas que a su alrededor tienen muchas personas que lo impulsan a compartir.
Por ejemplo, una persona que está soltera, pues no, a su lado no tiene alguien que lo impulse a dar. Entonces la persona está ensimismada y tiene mucho potencial, pero no tiene alguien que le saque algo, que le pida ayuda o que le saque algo, ¿no? O sea, que lo mueva, no tiene a nadie que lo mueva. Y como no tiene nadie que lo mueva, en realidad la persona mm, le va a costar muchísimo más trabajo entrar en un proceso de santificación que una persona, por ejemplo, que tiene al lado a, no sé, a su esposa, a su hijo, a su otro hijo, a su nieto, a su primo, a su tío, y, y le están pidiendo, ayúdame, haz esto, muévete. Esta persona que tiene mucha gente a su alrededor pidiéndole, es el creador diciéndole, tienes mucho potencial, sácalo, sácalo, sácalo. Y regularmente, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que nos aislamos y que nos quedamos y tratamos de estar lejos de todas las personas que nos piden algo. Entonces, pero eso es justamente lo que no nos permite entrar en estos procesos de espiritualidad y por esa razón perdimos la conciencia y la conexión con los ángeles, porque en el pasado, antes del diluvio de Noé, la conexión con los ángeles era directa, como un tubo directo de luz. Todo el tiempo estaban hablando con los ángeles. Había ángeles que se aparecían, o sea, los ángeles interactuaban con los seres humanos. Era algo común, era algo normal. Se perdió esa conexión a raíz de que la persona está ensimismada y no ve que la luz es la que le está pidiendo que haga. Y no ve que la luz es la que le está pidiendo que dé. Y no ve que la luz es la que le está pidiendo que tome responsabilidad de algo. Y no ve que la luz es la que le está diciendo corrige. Como la persona no ve que es Dios, es el creador del universo, el que le está pidiendo haz, muévete, corrige, la persona se queda estancada en su zona de confort. Entonces, para la Kabbalah, estar en zona de confort se refiere a una persona que se niega y se resiste a fluir con el flujo del universo, con el flujo eterno, con el flujo del eterno. El eterno es el eterno presente que me va a hacer que yo salga de mi zona de confort y no sé, un día me dice, toma responsabilidad de esto, al otro momento me dice, comparte, al otro momento me dice, oye, es que eres grosero y tienes que cambiar tu actitud, y al otro momento me dice, oye, todas esas cosas que me están como sugiriendo que cambie, que corrige, que comparta, que acepte, que escuche, etcétera, todo eso que me están exigiendo a mi alrededor esas son las voces de los ángeles diciendo, bríncale tantito para que te pueda soplar al oído algo. Maravilloso, ¿no? Fíjense, ¿por qué bríncale tantito? Porque en la frecuencia vibratoria en la que tú te manejas, ese ángel no puede entrar. Entonces puedes estar en una frecuencia vibratoria muy baja y puedes estar meditando y los ángeles no pueden entrar en tu frecuencia. Pero si tú les ayudas y brincas un poquito, y eso es lo que hacen los cabalistas, los verdaderos cabalistas, están brincando constantemente, como alguien que está brincando, 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 así como si fuéramos una ranita que va brinque, brinque, brinque. Cada vez que brincas, te sopla un ángel. Vuelves a brincar, te sopla otro ángel, y así. Ese es el camino de la espiritualidad. Ese es el camino del estudio del Zohar. Esa es la magia del Zohar. Entender cómo funciona ese sistema, de por qué los sabios dicen y hacen mucha referencia, todas las personas solo desean recibir. Y es algo que no debes como tener expectativa de que la otra persona va a entenderme y va a ser muy madura. No, no tengas esa expectativa. La única expectativa y la única verdad que tienes que tener son un deseo de recibir todos los seres humanos, somos un deseo de recibir. Entonces no hay que esperar que el otro esté muy elevado y entienda. Mejor hay que pensar que necesito yo ponerme en una frecuencia mejor de dar, de compartir con esa otra persona.
Entonces, ¿y eso para qué lo haces? Para generar esos brinquitos donde después viene el soplido de los ángeles, el susurro de los ángeles. Los ángeles nos van a susurrar sus bendiciones, los ángeles nos van a susurrar sus secretos, los ángeles nos van a susurrar inclusive respuestas a problemas que estamos pasando y a veces hasta inspiraciones divinas, pero en momentos en donde estás brincando. Quiero que hagan una pequeña reflexión. Acuérdense del día de hoy. Ya son las, no sé, casi 12 de la noche, pero acuérdense del día de hoy desde que amaneció. Y observen en todo su día cuántas situaciones los pusieron en una postura de compartir. Sí. Ah, no, pues mi mujer de entrada, ¿no? Siempre quiere recibir. Va. ¿Y estás fluyendo con lo que ella te dice? ¿Ves que es la luz del creador la que te lo está pidiendo o te enojas, la desprecias, la humillas y la criticas? Ah, no, pues sí, veo que es ella. Órale, va. Y después te saliste a la calle y empezaste a ver coches ahí a tu alrededor y todos querían pasar primero que tú. ¿Les diste chance de pasar? Oye, ¿a poco hasta esas tonterías es un deseo de recibir? O sea, no hay que ver como la vasija, sino hay que ver el fondo de la vasija. La vasija era el automovilista que iba al lado de mí, que se quería meter. Y si tú de forma proactiva lo entiendes, cómo funciona el universo y lo hubieras dejado pasar, ese dejarlo pasar era un brinquito pequeño, pero ahí es donde un ángel te susurra. Y luego ya llegaste a tu trabajo. Y luego ahí te dijeron, oye, es que tienes que hacer esto y está mal todo esto que hiciste el fin de semana, vuélvelo a hacer. Híjole, me enojé, peleé, berrinché, pero después dije, ok, lo voy a hacer, tomé responsabilidad y empecé otra vez de ceros. Eso me generó otro brinco, ¿sí? Y así durante todo el día. Si tú te das cuenta, durante todo el día está el creador del universo tratándote de sacar de tu zona de confort. Todo el día, no, nunca para. Así funciona el universo, nunca para. Es un hilo que está jalando todo el tiempo, porque ese hilo me va a llevar a él y me quiere llevar a él a través de jalar ese hilo. El punto es si tú si tú te dejas o por qué le generas tanta resistencia, ¿no? ¿Por qué generas tanta resistencia al compartir? ¿Por qué hay tanta resistencia en ti a, a fluir con lo que te está pidiendo la vida que hagas o con lo que la vida te está pidiendo que compartas, ¿no? Dice, mm, de manera similar, quien está contaminado en este mundo atrae el espíritu de maldad ahora hacia sí mismo. Cuando su alma lo deja, él está contaminado por el otro lado. Su residencia está con los impuros, con los demonios del mundo. Así, lo que un hombre atrae sobre sí en este mundo, su morada será igualmente determinada en el mundo eterno. Los espíritus corruptos lo corrompen y lo traen a Geinom. Geinom es como el infierno. Entonces, ¿cuál es la impureza? La persona que huye de la voluntad de Dios. Todas las personas te exigen mucho, pero tú huyes de eso. En tu trabajo hay mucha exigencia, las personas es muy absorbente y tú huyes de lo absorbente. Entonces, tratas de estar en un lugar cómodo, aunque estés leyendo Torah, aunque estés estudiando, aunque estés meditando, aunque estés lo que estés haciendo, pero estás en esa actitud, es considerada impureza, ¿sí? O sea, la gracia y el pecado
o la gracia y la desgracia en una persona, la diferencia es en cómo la persona está fluyendo con lo que la vida le está pidiendo. Y cuando digo la vida me está pidiendo, me refiero a que lo que debo ver es que quien me lo está pidiendo es el creador del universo. Eso es lo que tenemos que ver. Debemos ver al creador del universo. Y ahí está la parte complicada, ¿no? Porque como que nuestro ego nos impulsa a ver a la persona que está frente a mí, pero no estás viendo que es la luz del creador. Entonces, si te preguntas, ¿cómo le hacen los ángeles para mantenerse en un estado en el que todo el tiempo están con una actitud de servicio y de amor a Dios? ¿Cómo le hacen para no desconectarse de esa frecuencia? Los ángeles todo el tiempo se dejan llevar por ese pedido que los hombres hacen. Y bueno, y hay mucha gente que nunca les pide ayuda a los ángeles, ¿no? Y dice, ¿para qué les pido ayuda a los ángeles? Mejor se la pido a Dios. Pero cuando tú pides ayuda a los ángeles, los ayudas a cumplir su propósito y eso les da plenitud. Es un acto de caridad. Inclusive es un acto de caridad más grande el pedir que el dar. Y cuesta más trabajo pedir que dar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fuera millonario, me costaría menos trabajo compartir mi dinero a las personas que no tener una situación económica tan acomodada y tener que pedirle ayuda a otra persona. Es más humillante, pero es una acción más elevada de dar y te permite dar un brinco más alto. Entonces, eh, aunque las personas no lo ven a veces, ¿no? O sea, si lo haces con conciencia y te acercas a alguien y le dices, oye, ayúdame, o le dices a alguien, oye, ayúdame con esta situación o ayúdame con esto, y pides ayuda y te humilla, porque es algo humillante. Se siente una humillación, significa que estás dando un brinco espiritual y que estás entrando en un proceso de santificación por esa humillación que estás recibiendo. Pero es algo proactivo y es una acción de dar, porque en ese momento le pones la oportunidad también a la otra persona para que Dios los saque también de su zona de confort y también su vida de esa persona va a cambiar. Entonces, pero te digo, lo más cómodo es no pedir y no dar. Entonces hay niveles en el dar. El primer nivel en el dar es cuando yo doy, ¿sí? Cuando yo doy y cuando solo y doy lo que tengo, no doy las monedas que tengo y lo que yo creo que puedo dar, lo doy. Ese es un nivel. Por encima de ese nivel donde yo estoy otorgando, está un nivel donde yo puedo hacer que otro otorgue. Y entre más yo logro hacer que otra persona otorgue, el nivel del mundo al que entro es muy superior. Entonces está en un nivel la persona que ayuda y que está de buenas en su trabajo y ayuda a todos y anda resolviéndole a todos. Está en un nivel espiritual. Hay un nivel y hay una porción de santidad en su alma y hay ángeles en su vida de esa persona. Pero una persona que en su trabajo empieza a mover a todos, mueve al que llega, al de la limpieza, al otro y los mueve y con una sutileza y un amor y un cuidado para no ofenderlos, pero los mueve y los mueve y los mueve y los mueve y los mueve. Esa persona que los está moviendo está en un nivel espiritual muchísimo más elevado que el que simplemente está otorgando. Pero a los ojos de los hombres parecerá como una persona egoísta,
o parecerá como una persona que solo está pensando en sí misma, porque los hombres no ven la dimensión en la que está esa persona y no ven las cosas como las está viendo esa persona. Por eso no lo comprenden. Entonces, pero ese es un nivel mucho más elevado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona constantemente estuviera pidiéndole a los ángeles ayuda y entendiera que ese es su propósito en la vida, en la existencia de ese ángel es ayudar, y les pide ayuda a los ángeles, y le pide ayuda a las personas, y sabe cómo hacer que la gente se mueva a su alrededor. Cuando una persona entiende cómo hacer que las personas a su alrededor se muevan, esa persona entra en una dimensión donde es posible que los ángeles comiencen a revelarle todos los secretos de la Torá. Entonces, si conociéramos a un sabio de la Torá, a un verdadero cabalista, hoy no sé si haya, pero hay historias de verdaderos cabalistas que hubo, eh, veríamos a una persona, no a una persona que se pone como tapete para que le pasen encima, sino veríamos a una persona que mueve a todo mundo. A donde llega, mueve las cosas. ¿Sí? Oye, ¿cómo las mueve? Con ese mismo principio, con la misma inteligencia con la que Dios lo está moviendo a él todo el tiempo, ¿no? Entonces, en algunos lugares para que se mueva, por ejemplo, en la empresa, para que se mueva el negocio, pues das dinero, pero con ese dinero se mueve. Oye, que hay que comprar tal cosa, ok, ve y cómpralo. Oye, que hay que hacer tal cambio, ve y cámbialo. Oye, ¿qué hay que hacer? Y está moviendo y moviendo y moviendo a las personas y moviendo a las personas y moviendo a las personas. Eso es lo que genera abundancia. Eso es lo que realmente genera abundancia. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que un maestro me decía, un maestro de Kabbalah me decía que a veces hay seres que no son de luz y, y decía, no sé, en el tema de dar una clase, ¿no? Por ejemplo, si tú das una clase y no cobras, no estás moviendo a la otra persona que salga de su zona de confort. No la estás moviendo, no la estás sacando de ahí, no le estás ayudando. No estás generándole abundancia a esa persona. Pero si tú le pides un donativo a esa persona, la persona tiene que salir de su zona de confort y darlo para poder tener esa bendición. Entonces, obviamente cuesta más trabajo, ¿no? Es más cómodo decir no pagues a cobrarle. Y probablemente le cobres y se vaya y ya no haga nada, porque su naturaleza es recibir, no dar. Ahí es donde entra el nivel de dificultad del verdadero sabio. Entonces, el verdadero cabalista, el que está verdaderamente conectado a los mundos superiores, casi siempre va a hacer que la gente a su alrededor se mueva. Y va a mover a uno, y va a mover a otro, 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 porque esa persona tiene muchísima luz. Está en un nivel muy espiritual. Si lo percibo desde abajo y desde un nivel más bajo, lo veo como una persona muy egoísta. Pero si lo percibo desde su mismo nivel de conciencia, entiendo que él está tomado por la luz y por eso la luz hace que dé uno y que dé otro y que dé otro y que dé otro y que dé otro y que dé otro. Y los tiene a todos dando a su alrededor. Entonces, pero justamente eso es lo que nosotros necesitamos eh, revelar y entenderlo, ¿no? Y ese es como el nivel de dificultad de nuestra propia película, ¿sí? Entonces, cuando dices, ¿qué es lo que sigue en mi proceso? Lo que sigue es primero entender que la vida se trata de dar.
y que todas las cosas que pone Dios en tu vida son oportunidades para que tú des, para que salgas de tu zona de confort, pero va a llegar un momento donde vas a dar y dar y dar. Por ejemplo, vas al centro y te piden 20,000 personas, una moneda, ayuda, quítate, por favor, me ayudas a pasar esto para allá, estaciones allá, te mueven. Pero llega un momento donde tú estás en la disposición de verdaderamente dar y que ya estás y entras en otra dimensión y pasas por la misma calle del centro donde hay 50 personas que piden y ninguna te pide nada. En ese momento verdaderamente estás en otra dimensión. Siempre estamos trabajando y estamos funcionando en multidimensiones todo el tiempo. Todo el tiempo estamos trabajando en multidimensiones y hay momentos donde la persona está tan conectada a la fuente que puede pasar por donde están pidiendo y ya nadie le pide. ¿Qué significa? Que está en un nivel espiritual. Cuando la persona llega a ese nivel donde ya casi no tiene a su alrededor como exigencias y la luz le da como un poco de paz, ahí es donde la persona ahora tiene que estar pidiendo y moviendo a uno y mueve al otro 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 y mueve al otro. Y ahora se vuelve un dador, pero en un nivel más elevado. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces primero empiezo saliendo de mi egoísmo y con la práctica, después, ahora yo ayudo a los demás a salir de su egoísmo, ¿sí? Y con el tiempo, ahora enseño a otras personas o ayudo a otras personas a que saquen a otras personas de su egoísmo. Chin, entras en un nivel todavía más elevado. Y luego enseñas a otras personas a que enseñen a otras personas, a que enseñen a otras personas a salir de su egoísmo y entras en otra dimensión. En cada una de esas dimensiones hay un cielo y hay ángeles y hay guías espirituales y hay maestros que su misión es ayudarnos, ¿no? Entonces no debo tener miedo de pedir ayuda a los mundos espirituales todo el tiempo. Al contrario, entre más una persona mueva los mundos espirituales, más rápido brinca al siguiente nivel. Sí, entre más rápido, más brinca al siguiente nivel. Ahora, los mundos espirituales, cuando tú hablas con los ángeles y les pides ayuda, regularmente le decimos al ángel, ayúdame a que traiga dinero, ayúdame a que tenga esto, ayúdame a que tenga aquello. Como que les pedimos cosas muy simples. Significa que estamos en un nivel bajo. Pero ¿qué pasaría si le pides al ángel que ayude al de al lado tuyo a compartir también? Que ayude al de al lado tuyo a salir de su zona de confort, que lo ayude a que camine en su proceso y empiezas ya a mover a otros al lado. Los ángeles entienden que estás en un nivel diferente, porque las peticiones ya son más refinadas. Al principio te conformabas con la carne esa que venden ahí para taquerías toda fea. En el siguiente nivel ya dijiste, no, esta carne no me gusta. Yo quiero un cortecito, ¿no? Y así conforme vas avanzando y vas comprendiendo realmente qué es estar conectado con Dios, le vas diciendo a Dios, ya este cortecito no me satisface, quiero este que es más refinado, este que es más caro, este que sabe más rico. La mayoría de las personas siempre se conforma, si todo esto fuera como un árbol, por ejemplo, y alzas la mano, la mayoría de gente se conforma con el primer fruto que agarra cuando alza la mano y se lo come. Pero pocos alzan la mano, ven la facilidad de bajar ese fruto y pocos
se aguantan su hambre, resisten su hambre para poder impulsarse a un fruto más arriba. Y cuando llegan a ese fruto de más arriba, resisten el impulso del hambre que tiene y ese mismo impulso los impulsa a un fruto todavía más arriba. Entre más arriba sea el fruto que tú jales a tu vida, es un fruto más bello, hermoso, armonioso, verdadero. Es un cielo am, más elevado. Esos son los mundos superiores. Entonces, cuando yo pienso que estoy en un proceso de espiritualidad porque leo libros, piensa, estás leyendo libros, pero, a ver, ¿estás fluyendo con lo que te está pidiendo tu vida, tu mundo? No. ¿Estás moviendo a otros universos? No. Entonces, ¿leer el libro te tiene en una dimensión espiritual? No. Entonces, ¿a dónde está entrando esa información? No sé, tal vez al intelecto. Pero entonces tu intelecto no está al servicio de Dios, ¿sí? Y lo mismo pues, así cuestiónate. Lo mismo cuestiónate con respecto a la meditación o a las prácticas que haces, a las prácticas que hacemos. O sea, hay prácticas que hacemos que pensamos equivocadamente que esa práctica me tiene en un nivel y si tú lo observas, o sea, ok, siento que estoy en ese nivel, pero ¿te estás moviendo como la vida te está moviendo? ¿Estás fluyendo y estás dando cuando aparece Dios diciéndote tienes que dar porque te falta gasolina? ¿Estás ayudando a otros a dar cuando te piden ayuda y se acercan y dicen, oye, ayúdame, necesito un consejo, necesito que me escuche alguien o necesito, no sé, tengo problemas? ¿Entiendes que realmente esa persona lo que necesita es compartir para salir del hoyo y lo mueves? A pesar de que parezca que tú estás siendo egoísta y a pesar de que te juzguen y lo que sea que quieran, lo puedes hacer. En ese nivel donde mueves a otros, los demás te van a juzgar. ¿Por qué te juzgan? Porque te están observando desde abajo y no ven que estás en un nivel diferente, en un mundo diferente. Entonces, quiero que lo reflexionen y lo encaucen a su plan de vida y entiendan que tenemos una misión en este cuerpo físico, que somos ángeles y venimos a servir a los demás, pero hay de servir a servir, hay de ayudar a ayudar. Entonces, ¿cómo es que tú quieres ayudar al otro? Queremos ayudar generando abundancia, éntrale en el proceso. No te quedes en el nivel de ser egoísta y solo estar ensimismado. Ni tampoco te quedes solo en el nivel en el que, pues voy a ayudar a los demás y me voy a quitar hasta el pantalón y se lo voy a dar al otro. Vete al nivel en el que se genera abundancia. Haz que los gente a tu alrededor se mueva. Sí, por ejemplo, si yo fuera un jefe en una empresa y comprendiera yo esto, uy, mi trabajo es ponerlos a bailar a todos. Y ahí es donde empieza a haber abundancia, movimiento, dinero, salud, todo empieza a fluir, todo empieza a caminar en tu vida. Y sin ningún afán de recibir de manera egoísta, pero el ponerlos a bailar significa que yo comprendo que es al dar que recibimos, ¿no? Como la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Y como entiendo que es al dar que recibimos, pues la gente a tu alrededor tiene que dar, tiene que compartir.
aunque les enoje que les digas y les pidas ayuda, aunque te juzguen, aunque te digan de cosas, pero esa persona está estancada en su vida y lo que necesita es moverse. Ese es un verdadero estudioso del Zohar. Ese es un verdadero maestro de Kabbalah. No se trata, el maestro de Kabbalah no es el que enseña como un concepto, como el que te explica un libro que leyó. Lo leyó, lo leí y te lo comparto, ¿no? El maestro de Kabbalah es el que mueve a su alrededor el universo, mueve a todas las personas a su alrededor, así como Dios mueve todo el universo. Es un nivel de afinidad con la luz muy, muy especial, con muchos pequeños detalles que también hay que aprender, pero es la idea en general, es entrar a ser como un centro que mueve todo, como si fueras un sol y moviendo todo a tu alrededor, ¿sí? Pero lo estás haciendo con la conciencia de compartir y estás generando una armonía, una frecuencia, una vibración. Eso está, ¿saben qué está generando? Estaríamos generando un campo toroidal a través del cual empezamos a generar energía y empezamos a generar cosas a nuestro alrededor. Entonces, pero el principio es justamente ese, la base es esa. ¿A, a qué, a qué nivel, en qué nivel estás y a qué nivel quieres llegar? Y más que buscar como el reconocimiento, o más que buscar como, pues sí, como el reconocimiento tal vez, lo que debemos buscar es que nos aseguremos que realmente la otra persona se está moviendo. Me aseguro que realmente el otro se está moviendo. ¿Para qué? Para que entre luz en su vida. Me aseguro que le entre la luz a la vida de esa persona. Por eso les decía, o sea, cuando realmente conoces a un sabio, ya lo verás pidiendo ayuda o ya lo verás pidiendo, moviendo a las personas a su alrededor. Y eso es lo que hace que a la gente le llegue la abundancia. Algunos lo entienden y fluyen, otros lo juzgan, no van a fluir y se les detiene su abundancia. Porque así funciona el Zohar. Esa es la espiral, esa es la esencia de la espiral áurea. Esa realmente es la esencia de la espiral áurea, de la frecuencia Fibonacci, de la secuencia de números, esta mágica que nos pone con sincronicidades, pero es esa. O sea, realmente tenemos que entrar en ese estado dador. Tenemos que mantenernos dando, 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 dando. Pero nuestro dar debe de mover al otro. Y entre más nuestro dar mueva al otro, más efectivos somos, más luz hay en nosotros. Sí, increíble, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos con esta reflexión para no modificar la frecuencia del mensaje y igual si quieren participar o quieren compartir algo, pues bienvenida su participación. Me voy a callar para que abran sus micrófonos y los escucho. Buenas noches. Hola, buenas noches, Elba. Cris, una pregunta. Bueno, tengo varias, pero una de ellas es, por ejemplo, si hay personas, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en un empresario que realmente el fin no es compartir, sino el fin es egoísta, ¿no? El que tal vez, digo, ya sé que las empresas están hechas para ganar dinero, ¿no? Pero normalmente ese es el fin, no tanto tal vez satisfacer una necesidad. Por ejemplo, en ese caso, aunque muevas todas las personas, si el fin es egoísta, ¿hay abundancia?
Sí, si les logras mover constantemente y eres bueno para hacerlo. Por ejemplo, puede ser que sea una empresa con fines egoístas, pero para mover por ejemplo, a sus vendedores, les ponen comisiones muy elevadas. Si vendes 10 te voy a dar tanto. Si vendes tanto, te voy a dar tanto. Y tienen un esquema tan poderoso que hacen que la gente se mueva y genera ventas y genera dinero. Aunque es egoísta el fondo del empresario, pero está haciendo que sus empleados se muevan. Lo mismo va al área de ventas o al área de compras o a las áreas administrativas y va a las otras áreas y los pone a moverse. Incluso los rota a veces. Hay empresas que rotan a los empleados del lugar o hay empresas que les dejan crecer y sí les dan ese aumento de sueldo y les dan ese aumento de puesto y sí como, o sea, todo lo que son las prestaciones y digamos que los bonos y todos los beneficios que van por encima del sueldo de un trabajador generan abundancia porque generan movimiento en los empleados. Los mantienes entusiastas. No sé, como hay un bono para llegar temprano, se mueven para llegar temprano. Genera abundancia para la empresa. Como ahora hay un bono también para este, o hay una encuesta que califica el bienestar de los empleados y lo llenan entre áreas, calificándose unos con otros. Quien llega a cierto puntaje le dan otro bono. Y por ganarte esa lana, te mueves y corriges. ¿Sí? Piensa el principio que estoy haciendo, ¿eh? Entonces, hay niveles de dar. Te digo, el primer nivel que es dar, pues voy a ayudar. Pues ahí serías como un empleado, como un subalterno. Cuando subes al siguiente nivel, te vuelves como un jefe de área. Ahí tu trabajo es moverlos, con bonos, con incentivos, pero moverlos. Y cuando eres muy efectivo en eso y generas abundancia, vas y brincas al siguiente nivel, dirección. Y vas y brincas al siguiente nivel, y una vicepresidencia, la presidencia, y luego te sales de ahí, montas tu empresa. El principio es el mismo. El secreto para generar abundancia económica es mover la energía. Y no solo abundancia económica, me refiero a ser abundante. O sea, entre más yo pueda mover y más pueda usar toda mi inteligencia, mi carisma para mover a, a mis compañeros de la empresa, este, mayor va a ser como el flujo de efectivo de la empresa. Eso atrae dinero, atrae mucho dinero. En el pasado, por ejemplo, los templarios que encontraron los secretos del Zohar, encontraron el Zohar y pues eran monjes católicos, pero encontraron el libro del Zohar, lo empezaron a estudiar y empezaron a darse cuenta de esto, ¿no? Y entonces empezaron a crear negocios que movían a las demás personas y eso les empezó a generar riqueza. Y luego ellos empezaron a incentivarse entre ellos para poder y generaron cierto movimiento, o sea, todo el tiempo se está generando un movimiento hasta que llegaron a ser una orden pues millonaria, ¿no? De aquel tiempo. Entonces, como que el secreto del movimiento energético, físico, está en la capacidad que yo tengo para dirigir, para mover, para integrar a las personas, para, no para presionarlos, porque si lo hago con rigor y todo eso, genera un movimiento, pero ese mismo movimiento, como es muy agresivo de mi parte, vuelve a mí como algo, como eventos agresivos o como situaciones caóticas. Sin embargo, si yo los muevo, aunque sea agresivo, se mueve la energía. El problema de hacerlo así es que vuelve a mí como ese coletazo de energía agresiva. La idea es que yo pueda ser como un músico, ¿saben? Como que yo pueda ser como una orquesta
como una sinfónica que los muevo desde lo más profundo de su ser, como la música que te empieza a mover y te conmueve y te conmueve y te conmueve. Y algunos los lleva a llorar y a otros los lleva a cantar y a otros los lleva a ponerse feliz. Pero fíjate, la música te mueve. Y la música más efectiva, la más, la que más éxito tiene, es la que más nos mueve por dentro. Sí. Entonces una persona que hace música por tener fama o dinero, regularmente su música no va a ser tan buena como alguien que hace música conmoviendo a las almas. Sí, como que la diferencia es como la esencia como del entendimiento de lo que estamos realmente haciendo. Entonces, ese es como el objetivo. Sí, el objetivo. Y por esa razón, todos los círculos donde se estudiaba el Zohar, los sabios dicen que somos una vela, somos como una vela, pero esa vela, el Zohar la enciende y la enciende y imagina, somos una vela cuando llegamos al Zohar, encendida, pero estamos abajo de una mesa, nadie nos conoce. Conforme vas absorbiendo la energía del Zohar y vas y estudiándolo y otra vez, esto es infinito. Si se dan cuenta, podemos estudiar diario y diario tendríamos una historia distinta. Pero una vez que nosotros vamos absorbiendo la luz del Zohar, encendemos nuestro pabilo y la luz nos va a poner ahora encima de la mesa. O sea, empezaste abajo, ahora vas arriba. ¿Por qué arriba? Porque ahora soy luz y ahora puedo mover el universo. Puedo mover mi universo y lo tienes que hacer conscientemente. Ese es el secreto de los maestros, ese es el secreto de la energía, ese es el secreto de todo, ¿no? Es el secreto de todo. Un papá que mueve a su familia y los mueve y los mueve y los mueve y los mueve, genera muchísima riqueza en la familia, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el destino de una persona que estudia Kabbalah, llegar a ese nivel, pero con esa conciencia. Puede ser que hay gente que se acerca a la Kabbalah y ya está en ese nivel, pero no lo hace con esa conciencia. Ni siquiera sabe que se tiene que hacer así y que es necesario que se dé así. Y si no estamos en este momento en ese nivel, pues empieza por la base, no importa, empieza recibiendo. Cuando la persona empieza a estudiar Kabbalah, primero va a las clases a escuchar, está recibiendo, pero ya está en el proceso. Llega un momento donde ha escuchado lo suficiente y ahora dice, ahora quiero dar. Y luego llega un momento donde ha dado lo suficiente que ahora le dicen, ahora haz que otros den. Y luego llega un nivel de que otros están dando y ya es tan bueno haciendo que otros den que ahora los enseña a que ellos hagan que otros den. Y va creciendo hasta llegar a ser general, pero no como un rango así como un ejército, sino me refiero como a un nivel espiritual muy elevado. Sí, muy elevado. Por ejemplo, si nosotros vemos a las órdenes angélicas de niveles de los máximos niveles del árbol de la vida, como por ejemplo Metatrón o como esos ángeles de ese nivel, son ángeles que están moviendo a todos los ángeles. Esa es su misión. Digamos que los cabecillas de los grupos coros angélicos son los que hacen que todos se muevan. Y así funciona todo eso. O sea, siempre hay como algo que es como el sol, que es el centro de atracción que hace que todo se mueva. Y conforme cumple su función y lo hace bien, se eleva al siguiente nivel y se eleva al siguiente nivel y se eleva al siguiente nivel. Y siempre hay ángeles que suben de nivel y otros que bajan.
Y nosotros también deberíamos de ser como los ángeles, deberíamos subir. Y esa es la escalera de Jacob. Esa realmente es la escalera de Jacob. Es una transformación del deseo. Sí, al final se vuelve, te digo, empiezas a mover a todos, pero ya de una forma altruista, incondicional. Significa ya corrigió esa persona. Entonces esa persona ya no va a estar viviendo tikkun, ya no va a estar viviendo karma, como le dicen los budistas o los hinduistas, ya no está viendo karma. Entramos en un nivel de dharma, ¿sí? Entramos ya en un nivel de bendición, de braja. Entonces ahí depende de nuestra capacidad de cómo usemos nuestros talentos que Dios nos dio para mover. Los talentos son los recursos que Dios nos dio para mover nuestro universo. La pregunta es si los usas. Primero, si tú te mueves a ti mismo, ¿no? A lo mejor ni siquiera tú te estás moviendo a ti mismo y también quieres mover, pues no te van a hacer caso. Sí, primero tienes que moverte a ti mismo y luego la luz solita va a llegar un momento donde te va a decir, es momento ahora de que muevas a otro. O sea, ese proceso es algo que no lo tenemos que forzar, sino es algo que se va a dar solito. Solo tienes que entender que es parte de lo que tenemos que hacer, ¿sale? ¿Alguien más quiere decir algo? O, o tú, Elba, decías que tenías otras preguntas, también igual si quieres podemos contestar dos preguntas más todavía. Muchas gracias, Cris. Me vino a la mente cuando dijiste eso de dar, que anteriormente, digo, hace muchos años, pues las familias eran grandes, ¿no? O sea, tocó a mí Ujú. mis papás de 9, 10 hermanos y cosas así. En ese momento, bueno, en esa época, realmente para los papás era mucho lo que tú dices, ¿no? Mover a las familias y también eso puede haber influido de que pues en ese tiempo había más riqueza que ahora, ¿no? Claro, porque se tenía la conciencia antes, por ejemplo, de que, mi papá dice y todos los hijos se movían. Y ahora estamos en una época en la que el papá dice, pues nadie se mueve, ¿no? Menos se mueven porque es el papá. Entonces, eh, y eso es porque el papá de ahora no se mueve a sí mismo. Para que yo pueda mover la sombra, me tengo que volver la luz que refleja la sombra. Entonces, y para que yo me vuelva la luz que refleja la sombra, tengo que trabajar conmigo mismo. Y esa es la parte que nadie quiere hacer. Todos quieren llegar a mandar, pero nadie quiere ser soldado. Nadie quiere ser soldado raso. Y lo vemos en las empresas y en los lugares. O sea, llegan la gente y todos quieren dar órdenes, todos quieren tener la razón, pero nadie llega a servir y a decir, a ver, yo me pongo yo lo hago, no hay problema. Sé que en este momento estoy en este proceso, en este nivel, y lo acepto con amor. Nadie se pone en ese nivel. Eso es humildad. Pero si las personas se pusieran solitas en el proceso en el que están e hicieran su vida en y fueran felices en ese proceso, unos años le tomaría a la persona subir, 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 subir. El problema es que pocas personas estamos en ese nivel, ¿sí? En ese nivel de entender que hay que ponernos en ese nivel de entendimiento. Por ahí me acordé ahorita de un capítulo que vi hace muchos años cuando era niño de Los Simpson, donde el señor Burns, que es como el rico de ahí, el dueño de la planta nucleares, se queda pobre y vuelve a empezar. Y al volver a empezar, otra vez se pone en el nivel de ofrecer, de servir a los demás. Y creo que se vuelve a ser rico, ¿no? O sea, pero esa es la forma. La forma es bajarte al nivel de servicio para volver otra vez a subir. Entonces, cuando las almas se encarnan en el cuerpo físico, pues ya bajan a este mundo. La persona tendría que ponerse en ese servicio a los demás y la misma luz lo va a ir llevando por un proceso que al final va a terminar en que la persona va a poder ser como el centro de su propio microuniverso.
pero el tema es que, pues que nos pongamos solitos en ese punto, ¿no? Sin que la vida nos empuje. Muy bien, pues, Gracias. ¿algún comentario más antes de cerrar nuestra clase? Yo sí, la última. Sí, sí, sí. Ah, es que todas las anoto, perdón. Aquí, por ejemplo, dependiendo de la dificultad, por ejemplo, lo que tú decías de que si alguien te pide ayuda, el grado de dificultad para resolver algo es la cantidad de luz que puede haber en ese evento. El grado de dificultad de lo que te piden es el nivel del mundo al que vas a entrar. Entonces, y cuando el nivel de dificultad es muy grande a veces te das cuenta que no hay manera de resolverlo tú solo. Entonces tienes que ponerte a ayudar y a servir a los que están cerca de ti. Y eso te da el impulso para poder entrar en ese potencial de resolver en ese nivel de dificultad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no sé, te ponen un reto donde a lo mejor es una situación en la que tienes que brincar 5 metros. Entonces, pues es algo imposible en este momento. Pero entonces, en este momento lo veo como imposible, pero empiezo a servir a las personas que están a mi alrededor. Y eso me empieza a dar pequeñas gotas de luz y me empieza a dar luz y me empieza a dar luz. Empiezo a capturar luz. Va a llegar un momento donde he capturado la luz necesaria que necesitaba y en una de esas voy a agarrar el impulso y voy a brincar. Pero yo mismo tengo que entender que son por etapas, ¿no? O sea, son etapas y si el reto es fuerte, entonces el nivel en el que yo me voy a poner a servir, pues debe ser fuerte, el compromiso debe ser fuerte. Por ejemplo, esa actitud así como de llevarme a mí mismo a ese servicio podría ser como, por ejemplo, comprometerme a orar 1 hora y media diaria, ¿no? Un ejemplo. Oye, ¿por qué te comprometiste en ese nivel de oración? Eso ya te está llevando a un nivel de servicio y eso te va a dar luz y luz, poco a poquito te va a dar luz. Y también, y bueno, y te abres también para servir a tu familia y tomas responsabilidad en tu hogar y pones límites y empiezas a hacer pequeños cambios y eso te va a llevar como a un escalón más cercano a que puedas brincar. Entonces, debemos buscar la forma de capturar toda la luz que podamos para poder lograr el reto que la luz nos ponga. Nunca digan, es que no voy a poder, nadie puede brincar 5 metros. Nadie que no sea espiritual no puede, pero una persona espiritual realmente sí podría. Entonces, y siempre mantener abierta esa ventana en nuestra mente, ¿no? O sea, sí se puede. Nada más hay que vivir un proceso. Nada más hay que saber esperar. Hay que saber ayudar, hay que saber servir. Y todo eso me va a ir dando la luz y la energía necesaria para poder dar el salto. Entonces, para esto se necesita también suspicacia, se necesita inteligencia, se necesita que seamos astutos, y se necesitan muchas cosas, pero lo podemos lograr. Si ustedes analizan, por cierto, por ahí les compartí el link de todo el estudio que hicimos del libro de Bereshit. Si analizan todas las clases que vimos, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Joseph, todo lo que vimos en el libro de Bereshit, van a ver cómo hay algo común entre todos ellos, cómo todos lograron la meta que Dios les puso, o sea, cumplieron pues con su porción
pero todos utilizaron en algún momento la astucia, en algún momento engañaron al oponente, o sea, todos usaron como la inteligencia, todos sus talentos al servicio del creador. Y el grado de trascendencia de cada uno de esos patriarcas está en función de quién movió más masas. El que movió más gente fue Moshe y los mantuvo en movimiento durante mucho tiempo, 40 años. Ujú. Por eso la luz que se generó ahí es la Torá, porque Moisés se mantuvo, imagínense, se mantuvo 40 años moviendo a las personas y pasó por muchos procesos, lo juzgaron, lo criticaron, pero al final logró su meta, logró su propósito, ¿no? La pregunta es si nosotros pudiéramos aguantar moviendo nuestro universo tanto tiempo, ¿no? Y creo que sí se puede, solo hay que tomar responsabilidad, ¿no? Y hay que empezar de abajo. ¿Y cómo es empezar de abajo? Pues ponte un plan de oraciones, eso es empezar de abajo. Aquí estás aprendiendo, estudia, no quieras enseñar, estudia, ¿sí? Estudia y ponte un plan de oración y así se empieza. Constantemente vas a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando la gente empiece a decirte, enséñame, ahora ya llegó el punto ahora de enseñar a otro. Sí, pero fue solito. Primero me corregí a mí mismo y luego ya llegó el momento en el que la luz te está diciendo, órale, vas, enseña. Y luego ya estás enseñando, 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 y luego te das cuenta que tu alumno está listo para enseñar él. Y entonces ahora pues ya, ahora tú enseñas. Y yo te coacheo. Yo ya no voy a enseñar este tema, te voy a dejar que tú lo enseñes. Y así, como escalerita. Empezamos y empezamos y empezamos y empezamos y así. La Kabbalah es esa escalerita que nos va a ir llevando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, en todo, en todo. ¿Vale? Pues muchas bendiciones a todos. Gracias. Les deseo todo lo mejor. Nos vemos. Igualmente, gracias, Cris. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bye bye.